Estamos hablando de reformas, sí, que son fuertemente perjudiciales para la República Argentina, para buena parte de los argentinos. Y la pregunta es, ¿quién le puede llegar a poner límite a esas reformas, a las decisiones que pueda tomar el gobierno de Milei en los próximos tiempos? Vamos a ver con Agustín Rossi, diputado electo por Santa Fe. Agustín, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todos y todas. El gobierno plantea reformas hacia adelante bastante graves, que plantean un retroceso, ¿no? ¿Quién le puede poner límite a este voraz camino que plantea Milei? Bueno, yo creo que va a haber resistencia a la reforma desde lo institucional, desde el Parlamento. Sin duda nosotros, nuestros bloques de diputados y senadores, por lo que se conoce, por trascendidos a las iniciativas que está planteando el gobierno, y tenemos una posición decididamente en contra. Y también va a haber resistencia en las calles, ¿no? En el caso de la reforma laboral, he escuchado que se preparan movilizaciones, actos a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que eso va a generar un clima de debate público a lo largo y ancho de toda la Argentina y fundamentalmente en los medios nacionales, que hay que ver qué impacto termina siendo, ¿no? Porque la verdad que en el caso de la reforma laboral, lo que uno ha escuchado hasta ahora es que la presentan como una reforma, como han representado siempre los liberales a las reformas laborales, una reforma para generar condiciones para que se trate en forma con mayor facilidad, se genere mayor cantidad de puestos de trabajo, y lo cierto que lo que parece que más que facilidades de contratación tienen facilidades para despedir. Sí. O sea que presentan el escenario absolutamente contrario al objetivo que dicen declamar, que declaman, ¿no? Claro. Por otra parte, hay que decirlo claramente, que en Argentina haya más o menos puestos de trabajo no depende de las políticas laborales o de las leyes laborales, sino que depende de la política económica, que sea una política de crecimiento económico, y que ese crecimiento económico no solamente esté sustentado en las actividades extractivas y en el sector agropecuario, sino que también esté sustentado en el consumo y en el mercado interno, y eso es lo que nos va a permitir generar una mayor cantidad de puestos de trabajo. Bueno, me parece que de esto fundamentalmente es lo que se trata. Así que me preparo como diputado electo para participar en los debates institucionales y en un debate público que espero que sea enriquecedor para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la sociedad argentina. El gobierno está sumergido en las burbujas del triunfo electoral, ¿no? Que fue un triunfo electoral con resultados a mi criterio ajustados, reconociendo el legítimo triunfo del oficialismo, pero 40-35 no es un número no es un número que diga, bueno, el oficialismo ganó por demolición. Ahora, el oficialismo lo toma como que se ganó 80-20, ¿no? Y uno ve que ese 40% está sobre representado en el debate público, en los medios de comunicación, en el discurso dominante, que influye inclusive en algunos sectores que están en el borde de nuestro espacio político, que tienen miradas simpáticas sobre nuestro espacio político, pero la realidad es que hubo un 35% de argentinos que votaron en sentido contrario a lo que hace y lo que viene haciendo el gobierno del presidente Milei, y nosotros tenemos que debernos a ese voto, ¿no? A ese voto del 35%. Claro, eso es cierto, Agustín, pero ese 40% que ha respaldado en las últimas elecciones al gobierno de Milei, ¿está avalando este tipo de reformas? Bueno, no lo sabemos, ¿no? No sabemos si el que votó a Milei votó para darle 2 años más de confianza o votó para las reformas explícitas que están llevando adelante, porque la realidad es que el gobierno no explicitó las reformas que iba a realizar, las enunció solamente, no dijo voy a hacer una reforma laboral en donde le voy a quitar derechos a los trabajadores en relación de dependencia y no le voy a dar ningún derecho a los trabajadores que no están en relación de dependencia, que es la síntesis de esta reforma, laboral. Entonces, la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese 40% le dio al gobierno la posibilidad de fortalecer sus bloques parlamentarios y le dio una renovación de la legitimidad que había adquirido en las elecciones del 2023. Ahora,
digo, el 40% es el 40%, ni uno más ni uno menos. Sí, sí. Y la oposición, en este caso nosotros, sacamos el 35%. Entonces somos una fuerza política importante y nosotros como dirigentes opositores tenemos que debernos a ese 35% que votó en contra de las políticas económicas de Milei, en contra de que se desfinancien las universidades, que no se atiendan a las personas con discapacidad, en contra de que se le pegue y que no se le aumenten a los jubilados y los pensionados, en contra de una política que apunta a la desindustrialización, en contra de una política que no genera puestos de trabajo. A todo eso nosotros nos tenemos que deber, ¿no? Es cierto que no fue gran diferencia la victoria de lo que es la Libertad Avanza sobre el peronismo, ¿no? 40-35, decía muy bien Agustín. Pero ¿cómo quedó el peronismo luego de la derrota? Bueno, a mí me parece que el peronismo tiene la obligación de analizar esto con un poco más de frialdad, ¿no? Porque si uno analiza lo que pasó durante todo este año, lo invito a que recordemos febrero, marzo de este año, si nos decían que en febrero, marzo íbamos a sacar un 35% nacional y que íbamos a tener una votación, íbamos a mantener, por ejemplo, la cantidad de diputados que tenemos en la Cámara de Diputados, todos hubiésemos dicho que era una elección razonable, ¿no? Todo el mundo pensaba a principios de este año que Milei iba a generar un triunfo electoral muy contundente. Después recuerde usted que vino una elección que también fue muy comentada y que tuvo impacto porque es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde nosotros teníamos todas las expectativas de ganar después de muchísimo tiempo y finalmente terminó ganando la libertad avanza y eso generó una especie de desánimo, ¿no? Y hasta que apareció la elección en la provincia de Buenos Aires en septiembre, ¿no? Ganando por 14 puntos. Bueno, todos ahí, como digo yo, nos subimos arriba del paravalancha, pensábamos que íbamos a ganar las elecciones y después terminó el resultado electoral que terminó siendo. Entonces me parece que nosotros lo que tenemos que decir es el 35% es un piso alto para el peronismo, sacamos 2 puntos menos de los 37 puntos que sacamos con Sergio Massa y que yo tuve la oportunidad de acompañarlo en la primera vuelta de la elección presidencial del 2023. Es un piso alto, pero no alcanza para ganar. Entonces, en ese alcanzar para ganar, yo creo que el peronismo lo que tiene que hacer es varias cosas. Primero, imaginarse construir consensos amplios desde lo que yo llamo los desencantados del PRO hasta la izquierda, es decir, todos aquellos con los cuales podamos tener niveles de acuerdo, niveles de coincidencia, niveles de acuerdo, niveles de coincidencia en aspectos parciales, pero sobre todas las cosas estamos profundamente en desacuerdo en el rumbo que está llevando al país el presidente Milei. Si eso es mirando hacia los costados de nuestro espacio político, también tenemos que mirar hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo son los argentinos que están desencantados con la política y que no están yendo a votar. No, hay una intelectual norteamericana que habla del optimismo de la crueldad. ¿Qué significa, digamos? No significa que alguien, a pesar de estar pasándola mal, sigue estando en este mismo lugar porque cree que las cosas van a terminar cambiando, ¿no? Entonces eso es lo que explica que, por ejemplo, un estudiante universitario vote al gobierno del presidente Milei cuando el gobierno del presidente Milei quiere destruir la universidad pública en la Argentina, o como alguien que no llega a fin de mes vote a esta política económica sabiendo que lo que va a hacer es que cada vez va a llegar más lejos, más lejos al final mes. Lo que termina pasando es que cuando se rompe ese optimismo de la crueldad, uno pensaría que eso se convierta en rebeldía, pero en realidad se convierte en indiferencia. Ahora, hay que identificar la calidad de esa indiferencia, ¿no? Esa indiferencia, a mi criterio, es una indiferencia con la política. No es que ese ciudadano que no va a votar no participa en la vida cotidiana, en la vida comunitaria, en los distintos lugares, Es un ciudadano quizás
que participe en el club de barrio, que participe en la vecinal, en la parroquia, o en alguna otra institución local o en alguna biblioteca, y que siente que esa participación social acotada tiene le es mucho más redituable y le genera mucho más satisfacciones que el propio voto. O dicho de otra manera, es un ciudadano que cree que el voto no modifica nada, pero que sí su actitud de ir, por ejemplo, a participar en un club de barrio y en hacer pollos para juntar plata, para reparar la pileta y que la pileta del club esté funcionando durante el verano para que sus hijos puedan ir a bañarse en la pileta y pasar mejor el verano, le resulta una acción solidaria, comunitaria, colectiva mucho más redituable. Entonces, lo que la política tiene que tratar de hacer es conectar, digamos, con ese nivel de participación. Conectar con ese nivel de participación. Tratar de transmitirle a todos aquellos argentinos que no están, que no le da lo mismo una cosa que la otra, pero que la política puede volver a recuperar su esencia transformadora. Bueno, me parece que eso es lo que tiene que hacer el peronismo, trabajar superestructuralmente, por decirlo de alguna manera, nuestra dirigencia, en el sentido de ir en búsqueda de esos acuerdos amplios, y por el otro lado ir en camino de acortar esa distancia que determinados sectores de la sociedad tienen con la política, y tratar de devolverle a la política su capacidad transformadora. El resultado electoral también dio por tierra la otra opción que se planteaba como opción opositora. A mi criterio no lo era una opción que en realidad lo de Provincias Unidas era el plan B, el lado B del círculo rojo del poder hegemónico de la Argentina, pero dio por tierra eso, ¿no? Entonces, el único espacio político capaz de construir una alternativa en contra de lo que expresa hoy el presidente Milei es el peronismo. Bueno, y esa responsabilidad es la que tiene que tener el peronismo en esta etapa. ¿Y cómo se hace con los peronistas oscilantes, no? Porque hubo algunos peronistas que estuvieron del lado opositor y del lado oficialista durante los últimos años. Bueno, a mí me parece que hay que hacer una reflexión un poco más genérica, ¿no? Por ejemplo, mucho se hablan de que algunos diputados van a estar en el bloque, o senadores que van a estar en el bloque, no van a estar en el bloque. El problema no es estar en el bloque o dejar de estar en el bloque. Claro que es importante estarlo, pero el problema es no traicionar al que te votó. Claro. Porque si vos saliste electo por Fuerza Patria o por los espacios políticos o las listas que llevaban denominaciones similares o que tenían al peronismo como eje central del partido justicialista, como tenían al peronismo como eje central de la coalición electoral, hiciste una campaña diciendo todas las cosas que decíamos anteriormente, ¿no? En defensa de la educación pública, de la salud pública, de la soberanía, de la acumulación de reserva, de la movilidad social ascendente. Entonces, lo que no puedes hacer es traicionar a ese votante, al que te votó creyendo que vos eras una opción que no tenía nada que ver con lo que expresa el presidente Milei. Para decirlo de otra manera, imaginemos una provincia teórica que tiene una representación de 4 diputados. 2 diputados entraron por la Libertad Avanza y 2 diputados entraron por Fuerza Patria. Si los 4 diputados terminan votando las iniciativas del presidente Milei, el 35% de los votantes que votó a Fuerza Patria se quedó con nula representación. Y el 40% de los votantes de los que votaron a la Libertad Avanza tienen el doble de representación. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar fundamentalmente en la Argentina. Después, claramente que en la Argentina es una Argentina que tiene un sector de su dirigencia política muy susceptible de los humores colectivos. También es cierto que hay una disparidad notable en cuanto a la recaudación y las recaudaciones impositivas del Poder Central con las de las provincias, sobre todo aquellas provincias más chicas, aquellas provincias con menos cantidad de recursos, y que eso le permite
al gobierno nacional generar situaciones extorsivas sobre esos sobre determinadas gestiones, y yo entiendo, no tengo una mirada que de no reconocimiento de los inconvenientes que tienen los que tienen responsabilidades de gestión cuando tienen escasez de recursos. Ahora, a los gobernadores, ¿qué le está dando hoy el gobierno nacional? Lo único que le está dando es la promesa de que vayan a endeudarse, y que ellos están generando la política macroeconómica necesaria como para que vayan a buscar plata en el mercado y endeudarse. Claro. Lo mismo que hizo Caputo cuando era secretario de Finanzas primero y después ministro en el gobierno del presidente Macri, hasta que en el año 2018 los mercados no prestaron más y se tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional. Ahora ya fueron, esa etapa ya la tienen cumplida, así que, pero no están ofreciendo absolutamente nada. Claro, sí. Hay que trabajar y tratar de generar las condiciones para acuerdos absolutamente con todos los sectores. Claro, justamente pensando en eso, ¿no? Da la impresión de que el gobierno tiene la iniciativa todo el tiempo. ¿No sería ahora que el peronismo tome también iniciativas que puedan disputarle el poder en este tiempo? Bueno, yo creo que sí, creo que estamos en estas semanas, estamos viviendo, como dije anteriormente, todavía el gobierno está sostenido sobre las burbujas del triunfo electoral. Entonces parece que todo lo que hace, lo hace sin ningún tipo de oposición, pero ya hemos vivido situaciones de estas características. Ustedes recuerdan en el 2017, cuando el macrismo ganó la elección intermedia, cuando inclusive Esteban Bullrich le había ganado a Cristina en la provincia de Buenos Aires, recuerdan ustedes, ¿no? Sí. Parecía que el macrismo se iba a quedar 8 años, y después iban a venir 8 años de Vidal, y después iban a venir 4 años de Marcos Peña. Bueno, una cantidad de cuestiones, y en diciembre de ese año se debatió la reforma previsional en diputados, y ahí empezó el descenso y la caída del macrismo, digamos, ¿no? O sea que, a mi criterio, me parece que no hay que sacar conclusiones definitivas sobre lo que está pasando en estas semanas. El peronismo lo que tiene que hacer en esta semana es saber que no ganamos la elección, y eso lleva una cantidad de análisis y reflexiones y autocríticas, si se quiere, pero tampoco hicimos un papelón electoral, tampoco nos ganaron por goleada, sacamos el 35%, ese 35% es un piso alto, estamos solamente a 2 puntos de lo que sacamos en primera vuelta. Ustedes fíjense que nosotros, que más o menos repetimos la misma coalición que teníamos en el 2023, sacamos 35 puntos y quedamos a 2 puntos de los 37 que sacó Sergio Massa en esa primera vuelta. Sí. La coalición de la Libertad Avanza ahora tiene subsumido al 100% del PRO, y sacó 40 puntos menos, de 16 puntos menos de lo que había sacado en segunda vuelta Milei cuando fue con el apoyo del PRO. Entonces el peronismo tiene que tener eso y saber que tiene una enorme responsabilidad, que es construir una alternativa política / electoral para las elecciones del 2027. Sí, además, bueno, en ese camino nos va a encontrar teniendo iniciativas, teniendo propuestas. Bueno, hay que ver cómo sigue el tiempo. Sí, además da la impresión que las últimas elecciones, más que méritos para ganar el resultado favorable, fueron falencias del peronismo que no pudieron lograr convertirse en una alternativa, ¿no? Sí, bueno, las negras también juegan, ¿no? En este proceso. Sí. Cuando usted ve los 40 puntos que sacó, los 40 puntos que saca la derecha en estas elecciones son similares a los 40 puntos que sacó Macri en la elección que perdió con Alberto Fernández. Es decir, el no peronismo tiene un voto cautivo en la Argentina, que se expresa de alguna manera, ¿no? Entonces también es cierto que en las elecciones intermedias siempre se juegan otra cantidad de cuestiones, y también es cierto que creo que debe ser, si no me equivoco, la mejor elección intermedia de las últimas 3 que tuvimos.
digamos, ¿no? En porcentaje de voto. Creo que sacamos más porcentaje de voto de lo que sacamos en el 2021 y más porcentaje de voto de lo que sacamos en el 2017. Entonces, yo creo que hay que poner la pelota en el piso y esperar, no esperar, digamos, ¿no? Y tranquilizarnos un poco y tomar las decisiones que haya que tomar. Que en principio, vuelvo a decir, mi mirada es que nosotros tenemos que responder a los votantes que nos permitieron llegar a la Cámara de Diputados, en mi caso, y a los que vienen a expresar un sentimiento y una mirada profundamente distinta a la que expresa hoy el presidente Milei. Claro. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Agustín, siguiendo con la metáfora de poner la pelota en el piso, ¿el peronismo está esperando a Maradona o a Messi? No, bueno, eso sería un error, ¿no? Yo creo que el peronismo está en una sana etapa más colectiva, que a pesar de tener esa sana etapa colectiva y de ser un movimiento siempre acostumbrado a tener liderazgos totalizadores, sigue manteniendo una significativa unidad, sigue teniendo un liderazgo importantísimo como es el liderazgo de Cristina, acatado por muchos, respetado por todos, ese liderazgo. Estuve en la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, allí se dejó claro la necesidad de la unidad. La unidad no te garantiza el triunfo, pero la división te consagra la derrota. Eso es claramente así. Y después vendrán los procesos, ¿no? Espero y quizás deseo que podamos tener paso para elegir el próximo candidato o candidata a presidenta, y allí saldrán quiénes son los mejores compañeros que están designados a representarnos en esta nueva etapa, ¿no? Bien. Entonces yo creo que ese es el proceso que tiene que llevar el peronismo en el próximo tiempo. He hecho esto con armonía, con respeto entre todos, sabiendo que además tenés enfrente una fuerza política que te quiere destruir, ¿no? Porque cuando yo digo la coalición de poder es Milei más Macri, más el poder económico hegemónico que existe en la Argentina, más el apoyo internacional. Ellos han decidido que hay que destruir el peronismo, por eso la reforma sindical, la reforma laboral, lo que busca fundamentalmente es generar las condiciones para debilitar la intermediación del poder sindical en la Argentina, la intermediación de los sindicatos en la Argentina, que si bien hoy representan el 50% de la fuerza laboral en la Argentina, no es el 100%, pero tampoco es el 0, es el 50%, no es más ni menos que el 50%, y es un componente muy importante de nuestro movimiento. Han lanzado de vuelta, redoblado la persecución sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, con la causa Cuadernos, en donde Cristina no tiene absolutamente nada que ver, no está nombrada en ningún momento en la causa, en los cuadernos, y me parece que ese es un elemento más que muestra la persecución judicial que lleva adelante el poder económico en la Argentina, instrumentando el poder judicial, digamos, ¿no? Y por el otro lado, a mí me pareció un hecho extremadamente grave lo que sucedió cuando el gobernador Kichilov, el gobernador Infran, el gobernador Quintera y el gobernador Melella no fueron invitados a la reunión de gobernadores, porque eso refleja de alguna manera que allí en esa reunión del presidente con los gobernadores decían, bueno, acá está la institucionalidad de la Argentina, el resto, lo que está acá no está, digamos, ¿no? Y eso incentivaba también para generar una división hacia adentro del peronismo. Esos tres hechos a mí me parece que son tres hechos significativos que muestran que tenemos que estar más unidos que nunca, espalda con espalda, cabeza con cabeza, y aquella consigna de
que en algún momento dijo Cristina, cabeza, corazón y coraje, me parece que son los 3 atributos que tiene que tener el peronismo durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Coraje para tomar las decisiones que tiene que tomar, corazón para ponerle el cuerpo a esas decisiones y cabeza para ser muy inteligente a la hora de tomar las decisiones que haya que tomar, pero hay que tener en claro que lo que buscan es destruirnos. No es la primera vez. Somos un partido que tiene 80 años de vigencia, soportamos el exilio, soportamos la dictadura, el exilio de Perón, soportamos la dictadura y vamos a sobrellevar esta situación, pero tenemos que tener en claro de que esto es fundamentalmente lo que se trata. Así que en ese marco creo que el peronismo se tiene que mover en el tiempo, ¿no? Y apelar fundamentalmente al contacto con la gente, al contacto con nuestro pueblo. Este es el camino que tenemos que sostener y llevar adelante. Seguramente. Agustín, gracias por el contacto. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias.